Bien, déjame compartir pantalla. Acá, bien. Perfecto. Miren, una de las clases, yo le mencionaba a ustedes que era importante que ustedes investigaran sobre lo que eran los punteros. eh, ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque, vamos ahí sí, entró otra persona. ¿Por qué era importante los punteros? Porque prácticamente cuando tú trabajas con estructuras, árboles, grafos, tú vas a trabajar con apuntadores. Porque ya eso que estamos acostumbrados a almacenar de manera secuencial no es suficiente. Entonces, quiera que yo le decía que íbamos a entender un poquito el tema de las estructuras lineales, que ya aquí usted tenía las listas, pilas, colas, que son las principales. Ya las no lineales, como árboles, grafos, porque ya no siguen esa secuencia. Pero, aunque si tú la ves lógicamente, que son muy parecidas a un vector, pero su manera de almacenarse es totalmente diferente. Y aquí es que entra la parte que yo le decía a ustedes, la parte de ingeniería, que, que usted siempre tiene que siempre tener eso en cuenta. ¿Por qué la parte de ingeniería? Bueno, justamente hoy me encontraba yo con el inicio de un proyecto y estábamos discutiendo con qué tecnología íbamos a utilizar para que ustedes vean hasta dónde tiene que entrar la tecnología, la decisión de ingeniería. Decían, ok, mira, vamos, el proyecto realmente si lo hacemos con Java, tenemos más beneficios a nivel que se va a integrar de manera nativa con el software. Sí, era muy, y la manera de compilar rapidísimo. Entendíamos que sí. Pero ¿cuál era la diferencia de que si lo hacían en Visual Studio, en Visual Net, en punto .NET? Porque en punto .NET también podía correr de manera nativa. Y lo que todo en la sala llegamos a un acuerdo que decíamos, pero espérate, para yo conseguir desarrollador en Java es muy caro. ¿Y qué pasa? Es muy difícil conseguirlo también. Mientras que en punto .NET es más sencillo yo conseguirlo y más económico. Y la diferencia de la eficiencia prácticamente con lo que vamos, nosotros dándonos cuenta con lo que íbamos a hacer en el proyecto, no era necesario irse por la tecnología de Java. Pero quizás sí, era un proyecto muy masivo, la mejor opción era tratar de irse por Java sí o sí. Esas son decisiones que llegan a la mesa cuando tú estás en la parte de ingeniería para tú sacar un proyecto exitoso. Entonces, lo mismo pasa cuando yo voy a comenzar a trabajar con ese proyecto exitoso que comienza con la construcción, el tipo de datos que voy a utilizar, el tipo de estructura que voy a utilizar. Te dirán, lo que yo le he comentado a ustedes de los vectores, cuando tuve un vector y una lista, dice, pero ¿qué es lo mismo? ¿Para qué yo voy a trabajar con eso? Porque el vector me va a hacer lo mismo, me va a guardar el elemento. Y en una de las clases yo le explicaba a usted que cuando un vector se guarda en memoria, por ejemplo, si es un vector de 10, este ocupa este espacio en memoria. Una vez que él se llena y tú quieres ahora agregarle un elemento más y le aumentaste el espacio, no es que tú lo vas a aumentar ahí mismo. Fácilmente va a tener que tomarte todos esos datos y llevarlo a otro lugar de la memoria donde sí puedan caber la cantidad de datos que él tenía en esa secuencia. ¿Qué pasa con las listas? Al tener apuntadores, te puede guardar un dato aquí, un dato aquí, un dato aquí, un dato aquí. Y luego te indica, mira, este lo conecta mediante apuntadores, que van a guardar el espacio de memoria donde se encuentra ese dato. Muy ventajoso, claro que sí, pero también un poquito tediosa la manera de tú trabajar con ellos. Y sencillo, fíjate que para yo llegar a este dato, la información de ese dato lo tiene este de aquí. Es decir, que si vais por X y razón, este dato de aquí se me corrompe, fácilmente se me daña la lista, porque ya yo no voy a saber cómo llegar a este dato porque la información lo tenía este. Entonces, eso es lo importante de yo entender cómo trabaja una lista. Yo le decía, en programación ya no es tan importante el código como tal. ¿Por qué? Porque ya el código usted lo consigue en Google, usted lo consigue con ChatGPT, con Gemini, con cualquier herramienta, usted consigue código.
El lío está en entender si ese código que te está devolviendo es eficiente. O tú analizar, cuando tú tienes que analizar un software, tú tienes que tener un contexto del problema, de lo que él está resolviendo, para tú decir si ese código vamos a decirlo así, eficiente o no. Desde el tipo de datos, desde el tipo de estructura y los procedimientos como lo tiene, ahí es que tú te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa con las listas? Las listas, como dice aquí, es una estructura de datos, es una secuencia conectada de nodos. Una estructura de datos, lista, es una secuencia conectada de nodos, cada uno de los cuales contiene algún dato. Una lista solo puede ser recorrida en secuencia, usualmente hacia atrás o adelante. Entonces, tú tienes que tener esa característica clara. O sea, que tú la puedes recorrer hacia adelante o hacia atrás, en una sola dirección. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate aquí que dice estructura nodo. Y esa estructura nodo, si tú te das cuenta, tiene un dato y tiene un enlace. Es decir, que cuando te hablan de un nodo, ese nodo va a tener un dato y aquí sería el apuntador. O sea, esto que yo presenté aquí era un nodo, esto era otro nodo, aquí, esto era un nodo y esto era otro nodo. O sea, aquí cada uno de estos es un nodo. Aquí yo tendría una lista de 3 nodos. Fíjense que está en secuencia. Ahora, no significa que está almacenado uno del lado del otro. Esa es la gran diferencia contra un vector. ¿Por qué? Porque aquí fíjense que yo tengo el apuntador, puede estar en cualquier espacio en memoria. Tengo una lista simplemente enlazada. Fíjense que una lista simplemente enlazada recorre el nodo hacia una dirección en una sola secuencia. Ahora, cuando yo digo que es doblemente enlazada, ahí yo tengo que comenzar a pensar en ese nodo. Fíjense que ahora el nodo no solo tiene un apuntador, tiene 2. Tengo el nodo siguiente y el nodo anterior. El nodo primero apunta a nulo, el nodo último también apunta a nulo. Entonces ahora es diferente. Cuando era una simplemente enlazada, solamente el último nodo hacía referencia a un valor nulo para saber que ya terminó. En la doblemente enlazada, tanto el primero como el último hacen referencia a un valor nulo. Ahora fíjense ahora que yo tengo la parte de datos y 2 apuntadores cuando es doblemente enlazada. Tengo otra que es lista simplemente enlazada, circular. Bueno, la imagen es de una doble circular, pero cuando es simple circular, yo solo tendría este anillito de aquí, que el primero lo conecto con el último. Pero cuando es doblemente circular, entonces tanto el primero como el último están enlazados. Tanto el primero como el último estarían enlazados. Entonces, luego, ¿qué es lo que las operaciones que tú puedes hacer con listas? Declaración de nodo, insertar elementos, eliminar, buscar, recorrer, comprobar. ¿Qué usted pudiese hacer también? Declarar, asignar, rellenar, actualizar. Para añadir un elemento a la lista, hay varios casos. Usted puede hacer una inserción en una lista vacía, usted puede insertar al inicio de una lista, usted puede insertar al final de una lista o insertar en otra parte de la lista, que sería antes de un elemento de la lista o después de un elemento de la lista. Esto prácticamente es la diferencia que tiene con otra estructura como pila y cola. Por eso yo le decía que primero había que entender la teoría antes usted dice la parte del código para usted poder construirlo. Fíjate que te está diciendo todas las reglas, porque esa es la gran diferencia de una estructura y otra. El reglamento para yo insertar, para yo eliminar un dato. Es lo único que cambia. Al final, esa estructura son las mismas historias. Ahora tienen diferentes reglamentos de comportarse. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo yo insertaría al inicio de la lista? Lo primero que te dice es crear un nodo e iniciar el campo dato al nuevo elemento. La dirección del nodo creado se asigna a nuevo. Por ejemplo, fíjate aquí, yo tengo una lista creada. Este está identificando quién es el primer elemento. Muy importante es. En una lista,
yo siempre tengo que saber quién es el primer elemento, porque a partir de ahí es que yo voy a seguir insertando. Luego viene la parte donde él crea el nuevo elemento. Pero ¿qué pasa? Para yo insertarlo, yo tengo que saber quién es el primero. Fíjate que dice aquí, hacer que el campo enlace del nodo creado apunte a la cabeza primero. Es decir, el nuevo nodo que yo formé, que era el 4, la parte de enlace yo le voy a decir que es igual a primero. ¿Para qué? Para que me quede de esta manera. Luego, hacer el primero apunta al nodo que se ha creado. O sea, ahora primero me va a apuntar al nuevo elemento. ¿Para qué? Para que 4 ahora pase a ser el primero. ¿Y para qué eso? Para que el siguiente elemento que yo vaya a insertar sepa que tiene que ir delante de 4, porque estoy insertando por el primer elemento. Ahora bien, si nos vamos a la parte de código, si tú te vas a la parte de código, es tan sencillo como yo decir, ok, según lo que estábamos explicando, yo tengo que crear un nuevo dato, un nodo, que tiene un dato y tiene un apuntador. Lo primero que me están diciendo que es una estructura nodo, y ya me dijeron qué es lo que lleva. Entonces, como ya usted sabe crear una estructura, señores, que ahí es que yo voy y quiero que, ¿verdad? Que vamos a ponerla include. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Ya sabemos que tenemos una estructura. Y esa estructura está conformada por un nodo que tiene una parte de datos y un apuntador. Ya usted sabe crear una estructura. Esa estructura se va a llamar nodo. Esa estructura nodo va a tener dos elementos. Pero recuerde que un nodo puede estar conformado por más datos. Sí, porque ahorita vienen y dicen, pero profe, usted en la clase. El ejercicio simplemente que vimos la estructura fue con un dato entero. No, 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 no. Yo estoy hablando de un nodo que está almacenando la información. Dentro de ese nodo yo puedo contener otra estructura, puedo contener un vector, no importa, es un miembro, es un tipo de datos que voy a contener. Pueden ser los datos de un estudiante, por ejemplo. Entonces, acá, en este caso, estamos haciendo el ejemplo sencillo, ¿verdad? Va a tener la parte de datos. Y para completar, voy a tener, fíjese bien, un puntero de tipo nodo, que en este caso le vamos a poner el siguiente, que ese va a ser el apuntador. Pero yo le dije a ustedes que en una lista yo voy a tener un nodo que se llama primero, por eso lo estoy declarando de tipo puntero, y uno que se llama último, por si quiero insertar por el último elemento. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando yo voy a insertar una lista vacía, este nodo al principio es mi primero y es mi último. Y esa información yo siempre tengo que tenerla guardada, siempre, para realizar todas mis operaciones. Tengo un primer nodo y tengo un último nodo. ¿Qué sucede después? Sencillo. Una vez que tengo mi primer nodo, ¿verdad? Voy a trabajar con todas las funciones. Yo tengo una función que va a ser para insertar nodo, insert nodo. ¿Qué pasa con ese insert? Según lo que leímos ahorita, él te decía
Si nos vamos aquí a la diapositiva, crea un nodo e iniciar el campo datos al nuevo elemento. O sea, es decir, que yo tengo que crear ese nuevo nodo. Eso es lo que me decía el texto. Entonces, para yo crearlo, es tan fácil con que yo decir, mira, yo tengo un nodo que le voy a llamar new nodo, que es nodo nuevo, y con la palabra reservada new voy a generar ese nodo, o sea, voy a crear prácticamente ese nodo vacío. O sea, esta es mi variable, fíjense que tiene esta estructura, o sea, es decir, que es de esos dos campos, porque es de tipo nodo, tipo, como un apuntador. Con la palabra new prácticamente estoy reservando el espacio ahí. Y ahora, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a pedir al usuario, ingresa un dato. El usuario va a ingresar ese dato. Pero ¿qué es lo que pasa con ese dato? Ahora mismo, mi lista es nula. Y ahora mismo mi nodo está vacío. El dato que el usuario me digita, por ejemplo, este es mi new nodo, ya está creado, este es mi nuevo nodo. Ahora new no tiene ningún valor. Y último. Ahora mismo ninguno tiene ningún valor. ¿Qué pasa? Automáticamente yo hago así y leo el new nodo y le digo, mira, eso que dijiste el usuario, tú lo vas a guardar en tu parte de datos. Fíjense bien. Él lo va a guardar en su parte de datos. Ya yo le estoy diciendo ahí que si él me digita el número 4, yo le digo, digita, ingresa un dato. El usuario digitó el número 4. Ah, pues entonces tú me lo vas a dar en la parte de datos, el número 4. Lo que significa que ahora mismo mi lista, yo contengo el número 4 aquí y mi nuevo nodo, ahora mismo, en la parte de datos, ojo, en este elemento, aquí ahora mismo, ahí, él tiene el 4. Ahora bien, recuerden que habían varias formas de yo insertar un elemento. En una lista vacía, en el primer elemento y en el último. Ahora vamos en el primero. Si yo fuera a hacerlo en el primero, es tan sencillo como decir, ok, si primero es igual a null, está bien. Si la lista es nula, ahora mismo en nuestro código primero es igual a null. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de datos. Incluso uno lo declara como nulo cuando va a empezar en el código. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de información. Si es igual a null, yo lo que voy a decir entonces que primero, recuerde que primero es un nodo, va a ser igual a new nodo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mira, ahora mismo, primero va a ser igual a nuevo. Es decir, ¿quién es nuevo? 4. Yo estoy diciendo, mira, primero ahora también va a ser 4. Lo que significa que este 4 ahora mismo es mi nuevo nodo y es mi primer nodo. Fíjense bien. Pero también yo necesito, según la gráfica o lo que me explicaba, que ese nodo, el apuntador, si yo no tengo referencia, va a ser igual a null. ¿Y quién es ese? Primero, ahora mismo, o nuevo. Yo puedo poner cualquiera de los dos en este caso. Pero vamos a seguir con primero. Así que primero, que ese es mi nodo,
fíjese bien, en su parte siguiente, va a ser igual a null. Ahora mismo, yo estoy representando de manera a nivel de código esto que se encuentra aquí. 4 es el nuevo y es primero. Y en su parte siguiente, que es el apuntador, es igual a null. Pero también recuerde que yo le dije a usted que usted necesitaba saber quién era el primero y quién era el último, siempre. Entonces me falta saber quién es el último. Si usted ve este código de aquí, ¿verdad? El último sería quién hay. ¿Quién sería el último? Ahí, ahora mismo. ¿Quién usted entiende? El ¿Tienen una último no idea? sería, perdón, Si el último sería, el nulo. Es ese ahora el que no, está. tendría que ser dime, un nodo. Null sería la última referencia, pero ¿quién sería el último nodo ahora mismo ahí? Mm. El mismo 4 no sería, profesor. El mismo 4. Si usted está en una carrera, usted está compitiendo solo, usted es el primer lugar y usted es el último lugar al mismo tiempo. Entonces, depende del contexto que te lo voy a hablar. Entonces, en este caso, el 4 sería mi último. Si ya usted vio aquí, a ver, aquí, a nivel de código, como nosotros dijimos que primero iba a ser igual a 4, así mismo vamos a decir que último va a ser igual a new nodo. ¿Qué significa eso ahora? Que ese también ahora, si yo me voy para acá, ya actualizamos, entonces último también vale 4. Entonces ahora mismo me encuentro así. El nodo 4 va a ser igual a nuevo, va a ser igual a primero y va a ser igual a último. Bien. Ahora imaginémonos que el usuario quiere digitar otro número y dice, invoca la función, te crea el nuevo nodo vacío. Entonces ahora mismo venimos aquí en el aire y vamos a crear el nuevo nodo. Este nuevo nodo ahora mismo. Pero ahora mismo no tenemos data. O sea, eso fue que yo creé en memoria ahora mismo para almacenar información. Le pedí al usuario que me ingrese un dato. El usuario digitó el número 10. Entonces ahora en la parte de datos del nuevo nodo, tú me lo vas a actualizar y ya no va a ser 4. Ahora va a ser 10. Entonces aquí ahora tenemos el número 10. Lo que significa que ahora este es mi nuevo nodo. O sea, nuevo nodo es 10, ya no es 4. Vamos a tacharlo aquí porque ahora vale 10. Siguiendo nuestro código, ahora dice, primero, recuerda ahora cuánto valía primero, es igual a null. En este caso no es nulo. ¿Por qué no es nulo? Porque ya sabemos que vale 10. Entonces, por ende, no va a entrar en esta función. Entonces, es que entra la parte del else. Entonces, si no es nulo, ¿qué hago? Entonces, ahora tengo que decir lo siguiente. Último, todo este código aquí va a cambiar dependiendo por donde yo quiera insertar el elemento. Si por el primero o por el último. En este caso, si yo digo último, en su parte siguiente va a ser igual a new node. Mire bien,
Último ahora mismo, ¿quién es? 4, ¿verdad? Que ya lo habían visto. En su parte siguiente, que ahora mismo es null, entonces vamos a... Ay, no me diga. No, bueno, sí, aquí. Aquí. Vamos a buscar el borrador. Ahora ya no es null. Ahora yo le estoy diciendo mira, último en su parte siguiente va a ser igual a new nodo. Es decir, que último aquí, que ahorita era null, en su parte siguiente va a ser igual al nuevo nodo. ¿Y quién es el nuevo nodo? El nuevo nodo fue 10, ¿verdad? El que acabamos de digitar. Entonces, por ende, le estoy diciendo, mira, en tu parte siguiente tú vas a apuntar hacia acá. Mire bien. Lo que significa ahora entonces, lo siguiente, yo tengo que terminar esto. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo que buscar la forma de que último sea igual a este, porque ya el último no es 4, ahora el último es 10. Y que este nodo, el nuevo nodo, como viene siendo el último, debe apuntarme a null para yo saber cuando la estoy recorriendo, cuando yo terminé. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que en la parte siguiente del nuevo nodo lo vamos a poner null. Entonces, a nivel de código, yo le voy a decir, mira, ese nuevo nodo que acabamos de crear, en su parte siguiente, va a ser igual a null. Lo que significa que ahora mismo tengo yo ese escenario. Pero me falta algo más. Yo no quiero que ese 4 sea el último ya. El último debe ser el 10 porque ese fue el último que se insertó. Este último de aquí, yo no lo quiero. Yo quiero que se actualice. ¿Y cómo yo lo voy a lograr? Pues ya sabemos que el nuevo nodo es 10. Entonces, a nivel de lógica, dice, ok, lo que significa que el último elemento, ahora mismo, va a ser igual ¿a quién? Al new nodo. Y está tomando la parte de datos ahí del nuevo nodo. ¿Qué significa? Que ahora, acá, él te está diciendo, mira, él va a ser igual a 10. Y ahora viene mi último. Siempre yo recomiendo, cuando usted está trabajando con estructura, si usted la está viendo de manera manual, que ustedes puedan, por lo menos la hagan 3 corridas, porque ahí usted se va a dar cuenta si está bien o está mal. Porque las estructuras son muy engañosas. A veces tú haces una sola corrida o 2 y puede que te dé bien el cálculo. Y a la tercera corrida que tú le haces, tú te das cuenta que la lista se te rompe o se te distorsiona. Por eso, vamos a tratar de insertar otro nodo. Si vamos aquí siguiendo este código, le digo yo, ok, nuevo nodo, lo creamos, venimos aquí, ¿verdad? Vamos a crearlo aquí. Una vez que creamos ese nuevo nodo, ahora nosotros vamos a decir, vamos a ver si alguien aquí va a entrar, no. Ahora vamos a decir, siguiendo la línea del código, al usuario que ingrese un dato, vamos a suponer que digitó el número 20, lo guardamos, ahora ya no es 10, ahora en la parte de datos vamos a guardar el número 20, lo que significa que mi nuevo nodo aquí sería este de aquí y me guardaría el número 20. Hasta ahora vamos bien en el código. Luego me dice, primero es igual a null. No, no es igual a null porque ya tiene un elemento. Entonces, de lo contrario, último en su parte siguiente
va a ser igual a nuevo nodo. Lo que significa último, recuerde que el último es 10, en su parte siguiente ya no va a ser nulo. Ahora, va a ser igual a nuevo nodo. ¿Y quién es el nuevo nodo? Según estamos viendo aquí, el nuevo nodo es el 20. Y recuerde que yo necesito que ese nuevo nodo también ahora apunte a null. Y yo necesito que último se actualice y ya no sea 10, sino que último se actualice y pase a ser 20. Entonces, ¿cómo lo logramos? En el código tal cual, new nodo en su parte siguiente va a ser igual a null, ahí lo hace ese nodo, y último va a ser igual a new nodo. Entonces ya último, como dice que es igual a new nodo, ya automáticamente deja de ser 10 porque el nuevo nodo era 20. Es decir, que a nivel de código, ya yo tengo mi primera lista enlazada. Mire lo que pasa. Si yo, aquí por ejemplo, vamos a ponerlo así. En esta de acá. ¿Qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Fíjense que es entender los conceptos. Lo primero que yo le dije a ustedes, yo debo saber quién es el primero, quién es mi último siempre. Por eso cuando yo declaré la estructura nodo y eran de tipo nodo, la declaré de esta forma porque era una estructura. Luego, según la lógica, porque hay una teoría de la lista que te dice qué es lo que tú deberías de hacer en una lista. Las pilas van a tener sus reglas, las colas van a tener sus reglas. Es decir, que el código de cada una de esas estructuras se va a parecer a esto. Lo que va a cambiar quizá los pasos, porque usted lo tiene que hacer según la lógica de esa lista. Por eso es importante aprendérselo haciendo este tipo de grafiquitos y usted actualizando para que usted sepa lo que va pasando en cada uno. Aparte que en el examen, cuando a veces yo te pido o yo te digo, ¿en qué corrida quedaría este elemento? O cómo se organizaría, para ver si usted entiende la lógica de una lista. Entonces, acá, ¿qué sería lo interesante ahora? Imaginémonos que yo quiero recorrer una lista. Con ese código no lo voy a hacer yo. Y por lo menos hoy no lo voy a pedir que lo hagan ustedes acá, pero en el next encuentro sí vamos a tener algo parecido de ustedes haciendo ejercicios. Y que yo voy a pedir algunas cositas. Pero, para que entiendan la lógica de dónde yo quiero llegar. Imaginémonos que yo le pida a ustedes tengo 10, 20, 30, 40. Que yo le pido a ustedes que ustedes me desplieguen esa lista. ¿Cómo usted sabe que terminó? Cuando ya la lista es igual a null. Es decir, que usted lo va a estar recorriendo mientras la lista sea diferente de null, usted va a estar recorriendo esa lista. Usted me dirá, por eso está fácil. Eso es como que yo le diga, primero, imprímeme a primero. O imprímeme a primero en su parte siguiente. Quizás si yo lo comienzo a recorrer, me imprime el 10, me voy por aquí, me voy por aquí. ¿Qué pasa? Si yo imprimía primero o lo eliminé, imaginémonos que sea encontrar el número 10 para yo eliminarlo. Yo lo encontré la primera vez porque fue primero, estaba buscando el 10 y lo elimino. Ya esa lista se me dañó por completo. Porque recuerdo lo que yo le dije. Este dato de aquí era que tenía la fórmula de yo llegar hacia acá. Es lo mismo también que si yo te voy a eliminar el número 20. El 20 que sabe cómo va a llegar al 30. Si yo lo elimino, también se va a dañar. Entonces, por eso es que usted tiene que utilizar variables auxiliares
o más bien nodos auxiliares, tanto para recorrerla como para eliminarlas. Se hace con nodos auxiliares. Y usted dirá, ok, ¿cómo vamos a trabajar entonces con nodos auxiliares? Sencillo. Lo primero que yo haría es que le diría, no le voy a hacer la función porque van a tener tareita, ¿verdad? Algo tienen que hacer, porque es bien fácil. Lo primero que, por sí la lógica. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Decir que auxiliar va a ser igual a primero. ¿Pero por qué? Recuerde que este primero. Usted vio ahorita cuando estábamos trabajando que primero nunca cambió. Siempre fue 4. Porque estábamos insertando por el último elemento. Si hubiera sido insertando por el primer elemento, la historia era otra. El que nunca cambiaba era el 4. Y el que siempre cambiaba era el primero, por si acaso. Aquí estábamos insertando por el último. Y recuerda, podemos insertar por el último, por el primero o en medio de 2 elementos. Es muy importante siempre tenerlo presente. Bien. Entonces, retomando aquí. Yo digo que auxiliar va a ser igual a primero. Es decir, que ahora auxiliar se va a encontrar aquí, en el 10. Yo voy a hacer una pregunta donde voy a decir, auxiliar es diferente de null. Voy a preguntar si es diferente de null para saber si encontré el elemento o no lo encontré. Imaginémonos que no lo haya encontrado. Denme un segundito. Y disculpen, que creo que esta llamada se quedó mal. Déjame ver. Vamos a ver. Ok. Bien, entonces acá, fíjense acá. Yo tengo auxiliar igual a primero. ¿Pero para qué? Porque la idea es yo utilizar la variable auxiliar para yo moverme por la lista completa. Y usted dirá, ok, ¿y cómo yo me voy a mover? Sencillo. Mire qué pasa. Acá, usted viene y le dice aquí, auxiliar, cuando yo digo que auxiliar igual a primero, significa que él copió ese nodo completo. Pero cuando él lo copia, podemos agarrar de la siguiente manera. Ya yo sé que para yo llegar al 20, quien tiene esa información es auxiliar en su parte siguiente. Ojito con eso. Es el apuntador. Es el apuntador. Fíjese bien. Quien sabe dónde se encuentra 20 es esto que está aquí. Y usted recuerda que eso que está aquí es el apuntador. Auxiliar en su parte siguiente, que es 20. Para yo poder imprimir 20. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si pregunto si es diferente de null. Es diferente de null. Pregunto, el nodo a buscar es igual a actual. No es igual, porque estoy buscando, vamos a poner que estoy buscando el 30. No es igual, porque actual ahora mismo es 10. Pues yo necesito moverme al siguiente. Entonces yo voy a decir ahora que auxiliar, perdón, va a ser igual a auxiliar en su parte siguiente. ¿Qué significa auxiliar en su parte siguiente? Ahora mismo auxiliar es 10.
En su parte siguiente es 20. Ahora yo estoy actualizando el valor de auxiliar, que va a ser igual a 20. O sea, es decir, que él se movió hacia acá. Yo le copié la memoria de 20. Y ahora vuelvo y pregunto, ¿es diferente de null? Sí. Pues continúo preguntando. Actual, auxiliar, ¿es igual al nodo que estoy buscando? Estoy buscando 30. No, no es igual. Pues como no es igual, sigo moviéndome hacia adelante. Ahora yo digo que auxiliar va a ser igual a auxiliar siguiente. Recuerden que ahora auxiliar estaba aquí en 20. En su parte siguiente 30. Entonces ahora ya deja de ser 20, ahora va a ser 30. Entonces ahí sí, cuando yo voy a preguntar, va a ser igual. Ahí yo lo voy a eliminar. En caso de que lo tenga que eliminar, lo voy a imprimir en caso de imprimir. En caso de que yo te diga, súmamele 2, tú le vas a sumar 2. La operación que tú vayas a hacer con ese elemento en ese momento, lo vas a hacer ahí. Dígame, Ana. Yo simplemente quería preguntar si el código que usted estaba explicando ahí de la auxiliar, si usted lo estaba haciendo porque nos estaba mostrando. El código no lo estaba haciendo porque el código yo se lo voy a pedir a ustedes. Le estoy explicando Okay. la lógica de cómo se haría el código. O sea, si yo voy a representar un auxiliar, sería de esa manera. Si yo quiero moverme hacia adelante y tú utilizas una variable auxiliar, yo tengo que decir auxiliar va a ser igual a auxiliar en su parte siguiente. Pero fíjense que yo lo hice una vez que yo dije que auxiliar era igual a primero. Ahora bien, ¿dónde que yo quiero llegar? Imaginémonos que yo quiero eliminar ese número cuando yo lo encontrara, el 30. Usted no puede eliminarlo. Si usted lo elimina, no pasa nada. Cuando yo te diga, imprímeme la lista 1, adivina qué va a pasar. Te va a imprimir 10 y 20. Y usted va a decir, pero ven acá, pero es que esto no funciona. Yo te voy a decir, pero ven acá, ¿y por qué esta lista, yo se supone que tengo 10 elementos y pero nada más me imprime 2? Eso es la mayoría le pasa eso. Pero que tú lo eliminaste. O sea, tú rompiste la lista por mitad. Porque recuerden que si yo eliminé el 30 ya, de ahí para allá el 40, yo no sé quién es. Entonces ahí que yo vengo, el tema de la lógica siempre. ¿Qué significa eso? Que ahí yo tendría que buscar la forma, a nivel de lógica, que este de aquí, en vez de apuntarme a 30, primero yo tengo que agarrar y lograr que apunte a 40. ¿De bien? En vez de que el 20 apunte a 30, yo tendría que lograr, primero, antes de eliminar el 30, referenciar el valor de 30 al nodo anterior que estaba. Porque ahora esa lista debería ser, este apuntador de aquí, no, ya tú no vas a hacer referencia a 30 porque yo lo voy a eliminar, entonces tú tienes que hacerme referencia a 40. Pero yo tengo que pasar esa información antes de eliminar el 30, porque si ya yo lo eliminé, ¿cómo consigo esa información? Y si lo elimino, se me rompe la lista. Fíjense bien. Entonces, automáticamente yo le digo ese dato a usted. Usted tiene que saber que entonces usted necesitaría dos variables auxiliares para poder hacerme una función de eliminar un dato. Para yo imprimirlo, con una yo resuelvo, porque simplemente auxiliar siguiente hasta que terminó la lista. Pero si yo quiero hacer operaciones o quiero eliminarlo, sobre todo para eliminarlo, yo tendría que tener dos auxiliares. Te dirá, pero ¿por qué dos? Necesito una para recorrer el elemento y encontrar el elemento que yo quiero eliminar. Y necesito otra para yo poder guardar la información de ese elemento, otra para saber quién es el elemento anterior, para poder referenciarlo hacia el siguiente. Y tú dirás, ¿pero y cómo se representaría eso? Anterior
En caso que yo tenga un auxiliar que se llama anterior, en su parte siguiente, vea que esto es 20, en su parte siguiente, sería igual. Imaginémonos que si era el 30 que yo quería eliminar, se supone que aquí yo iba a tener el elemento a buscar o actual. Va a ser igual a donde yo me encuentro ahora mismo, actual, pero ¿a dónde? En su parte siguiente, que era 40. ¿Qué significa eso entonces? Que este puntero de aquí ya no me apuntaría a 30, sino que lo estoy llevando a 40 y luego ahí yo le puedo dar un delete. O ni siquiera le doy un delete, porque automáticamente luego la misma memoria se encarga de liberarlo. Cuando ve ese nodo que no tiene referencia, ya él sabe que eso se convierte en un proceso zombie porque se rompió el hilo. Ya él sabe que no se va a recuperar porque no le va a hacer referencia. ¿Y qué sucede? Lo elimina ella misma. Porque ya tú lo estás sacando de tu lista. Eso sería como eliminarlo porque tú lo estás sacando de tu lista. Por eso le digo que la teoría aquí es muy importante para tú poder programar. Lo demás no es el código. Es que hoy le repito, el código tú lo buscas en Google ahora mismo y te aparecen 50,000 códigos así parecidos para tú hacerlo. Tal cual. Ahora, yo lo que necesito es que tú lo entiendas. Y la única forma de tú entenderlo es haciéndome los grafiquitos, viendo, ok, entendiendo. Así mismo usted lo estudia. Dice, ok, este es un nodo. Yo tengo un nodo que está conformado por una parte de datos y una parte de un puntero. Si yo tengo tres nodos, siempre el nodo va apuntando el último. Si yo tengo tres nodos, ¿cómo yo voy a lograr? Si yo quiero eliminar de aquí, que antes de yo eliminarlo, si yo lo eliminé, ya se me fue la cadena. Yo primero necesito pasarle la información de este al nodo anterior para decirle que este nodo en su apuntador tiene tal información. Yo tengo que entender que un nodo está compuesto por una parte de datos y por un apuntador para que el código me pueda salir. Entonces, en la siguiente clase vamos a estar practicando mucho eso. Bueno, ustedes van a tener tareas de por sí, sencillas con listas, pero van a tener tareas con eso. Dígame, Ana. Una pregunta, la tarea número 3, que es acerca de hacer una lista, ¿eso se puede hacer en cualquier programa, o sea, cualquier lenguaje de programación, o hay un específico que hay que usar? No, las tareas, como yo le dije al principio, van a ser en C++. Ahí. Ya la próxima, por lo menos esta de lista, sí tiene que ser obligatorio con ese. Ya las demás, ahí sí pueden trabajar en cualquiera. Ok. Pero mientras tanto, ¿por qué C++? Porque yo no quiero que me utilicen ni push, ni pop, ni nada de eso. Si tú me vas a hacer una lista en Python, no tiene sentido porque ya tiene un push, tiene un pop. JavaScript lo mismo, Java lo mismo. Y usted dirá, pero profe, si existe, es para utilizarla. Yo diría, sí. Por esta materia es para usted entenderlo. Porque si vamos a método burbuja, por ejemplo, ya el método burbuja existe como método. El Quicksort existe como método ya. Usted no tendría ni que programarlo. Pero cuando usted se va a los libros de estructura de datos, tú observas que ellos te dan el código de cómo está construido. ¿Pero por qué? Para que usted entienda lo que sucede detrás. Si usted no entiende cómo funcionan esos métodos, siempre, usted lo que va a reutilizar, usted va a hacer un reutiliza código, pero no ingeniero. O sea, el reto suyo como ingeniero es entender esto, tal cual. Fíjense que esta clase yo podía venir aquí y decir, mira, presentar una lista, usamos un push, para eliminar tenemos un pop, bye, buenas noches, así se elimina en una lista. Usted se iba con el concepto de lo que es una lista, le daba la definición, que era para trabajar con grandes volúmenes de datos. Ok.
Y otro, pues nos íbamos para cola, la misma historia, y en 10 minutos terminábamos la clase, garantizado. En 10 la terminábamos. Entonces, eso es para que usted vea por qué es tan importante esos libros de estructuras. Son muy importantes. Pues hay uno que se llama Estructura de datos de Joyanes. Ese libro es muy bueno, que ustedes se lo pueden leer. Yo siempre recomiendo 2 libros. Yo creo que al inicio de clase yo le dije Ingeniería de Software, un enfoque práctico. Creo que hay una 12ª edición, creo. Esa es la Biblia de todos los ingenieros de software. Ahí usted se entera de lo que es un ingeniero de software, qué es lo que usted debería de manejar. Y para estructura de datos está ese de Joyanes, que es muy bueno. Ahí te habla de la computación, de lo que es un software, de lo que es una aplicación, cuál es la diferencia entre un software y un software aplicativo. Te habla de programación orientada a objetos, te habla de estructuras de datos y luego te va a las listas, colas, pilas, árboles, grafos. Te habla detalladamente de cada una de ellas. Entonces, muy importante esta parte. Bien, entonces, miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes hagan? Sí van a tener unos videos de clase que yo voy a mandar también sobre los mismos temas para que refuercen. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes hagan este mismo bloquecito de código que estaba aquí. Que usted lo analice. O sea, prácticamente es analizar. Vamos a ponérselo por ahí, por el chat. Se lo puede copiar. Prácticamente usted va a analizar eso. Esa es la idea. Practíquelo, entiéndalo, vea lo que es una estructura de nodo. De ahora para adelante, la palabrita nodo es lo que usted va a ver hasta que se termine el curso completo, porque pila, cola, la misma historia, vamos trabajando con nodo, tal cual. Árboles, vamos a estar trabajando con nodo, tal cual. Entonces, viene siendo la misma historia. Si alguien tiene alguna pregunta, me la pueden hacer sin ningún problema. Entonces, eso significa que como vamos a estar utilizando todo en el curso, vamos a estar usando completamente C++. No, porque ya yo voy a poner una tarea, luego viene otra, y de ahí para allá ustedes trabajan como ustedes quieran, la verdad. O sea, solamente quedan 2 tareas así, y de ahí para allá ustedes trabajan con lo que ustedes quieran. Por ejemplo, la práctica que voy a poner, se la trabajan en el lenguaje que ustedes quieran, yo no tengo problema con eso. Lo que sí que es muy importante, las capturas de pantalla, como yo siempre le pongo, y la corrida del código. Cuando yo corrido, perfecto, yo te puse el punto 1, el código del punto 1, la prueba de que el punto 1 funciona, la salida de ese código, ¿qué te dio? Eso es lo que se debe de entregarme en las tareas. Cuando yo digo la corrida del código, o si alguien no entendió. Bien, entonces, nada, ya ustedes saben que tienen que ir repasando y practicando, entonces nos veríamos en el próximo encuentro. Que van a tener 2 temas en uno, porque en el próximo sí hablaremos de dos temas en uno, que se hablará de lista y cola al mismo tiempo. Hoy la idea era introducirlo para no abrumarlo tanto, pero sí tienen que caerle a los conceptos. Así que pasen muy buena noche. Ok, gracias, profe. Que pase buena noche. Igual a todos. Gracias. Que la pasen bien.